Bienvenidos a mi canal, el epicentro donde las verdades a medias y los dramas intensos se entrelazan. Soy y hoy agárrense de sus asientos porque vamos a sumergirnos en una piscina de rumores, sospechas, y por supuesto el chisme turco más candente que puedan imaginar. Hoy el tema que nos tiene al borde del sofá es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar, reír y en ocasiones, soltar alguna lagrimita en Love is in the air, y que luego, bueno, ya saben, la vida, como un buen guión de telenovela, tuvo sus giros inesperados. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Hay algo más que el viento susurra sobre ellos? La pregunta del millón será que se están dando una segunda oportunidad. Prepárense para desentrañar este misterio, porque hoy vamos a analizar meticulosamente la supuesta cita secreta, las sospechosas pistas que nos han ido dejando, y el estado actual de sus corazones. Vamos a bucear en las fotos, los comentarios, los rumores más jugosos, las fuentes más confiables, y por supuesto, mi humilde y siempre atinada opinión. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura de chismografía, no quiero que se pierdan ni un solo detalle. Así que si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no han hecho lo imprescindible, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, los famosos, los enredos sentimentales, y todo el chisme que tanto nos gusta. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y les promete horas de entretenimiento. Ahora sí, preparémonos para el drama. Ajusten sus cinturones, porque este viaje en montaña rusa del amor y el desamor está a punto de comenzar. Empecemos por el principio para los que quizás no estén tan familiarizados con el universo turco. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, para los que viven en una cueva o simplemente no han tenido el placer de ver Love is in the air, les cuento. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, auténticos ídolos de masas. Saltaron a la fama internacional gracias a esta serie romántica, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y la gente se enamoró perdidamente de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. En la serie interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que a pesar de las dificultades, el drama, los malentendidos, los complots y las idas y venidas, finalmente terminan juntos y felices. Y la verdad, muchos esperábamos que esa felicidad traspasara la pantalla. Y durante un tiempo parecía que así sería, alimentando nuestros sueños de cuentos de hadas. Después de que la serie llegó a su fin, y el mundo suspiró ante el último Senkalkam, Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real. Fotos juntos, declaraciones románticas, mensajes llenos de amor y complicidad, y la confirmación de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Era el cuento de hadas perfecto, la fantasía hecha realidad. Los fans celebraron, los medios se deshicieron en elogios, y el mundo se rindió ante esta pareja que parecía destinada a un felices para siempre. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. La vida real, a diferencia de las series, no siempre tiene un final feliz predecible. Después de un tiempo y con el ojo avizor de los medios y los fans, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Pequeñas señales, sutiles cambios en sus interacciones en redes sociales, menos fotos juntos, y un distanciamiento que no pasó desapercibido. Y finalmente, la noticia que rompió el corazón de muchos fans: Kerem y Hande habían terminado su relación. El anuncio de la separación fue un golpe duro para los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Las especulaciones se centraron en el ajetreo de sus agendas laborales, las diferencias en sus personalidades y la presión mediática que conlleva una relación tan expuesta al ojo público. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque después de la ruptura, a diferencia de otros romances mediáticos, no se vieron involucrados en escándalos ni grandes dramas públicos. Mantuvieron la compostura, la discreción y el respeto mutuo, algo que fue muy valorado por sus seguidores. Aunque claro, los fans, esos detectives sentimentales, siempre están atentos a cada movimiento, cada like, cada publicación en redes sociales, con la esperanza de encontrar alguna señal que indicara una posible reconciliación. Y es precisamente en las redes sociales, el campo de batalla moderno del amor y el desamor, donde empezamos a ver las primeras señales. ¿Pistas? Semillas de esperanza.
El terreno propicio para la siembra del chisme. Todo comenzó con rumores, con comentarios que se susurraban en foros de fans, con fotos que parecían sugerir algo más que una simple amistad. No era una confirmación oficial, pero sí una serie de situaciones, de coincidencias, que nos llevaron a pensar, ¿será que el amor, como un ave fénix, está resurgiendo de las cenizas? Lo primero que llamó la atención, y que desató la euforia de algunos, fue que ambos, de forma separada, comenzaron a compartir fotos en lugares muy parecidos. Lugares emblemáticos, restaurantes con encanto, rincones con vistas espectaculares. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. ¿Casualidad? ¿Una estrategia premeditada para generar interés? ¿Un encuentro fortuito? ¿O algo más que el destino, o el instinto, estaba orquestando? Luego comenzaron a coincidir en eventos, festivales y reuniones de amigos en común. Siempre intentando mantener las distancias, buscando una discreción que, siendo ellos, era prácticamente imposible. Los paparazzi, esos seres implacables, y los fans, con sus teléfonos siempre listos, no perdonan. Fotos robadas, vídeos borrosos, pero lo suficientemente claros para verlos juntos, intercambiando miradas, sonrisas, gestos de complicidad. Y por supuesto, la especulación se disparó. La maquinaria del chisme se puso en marcha a toda velocidad. Y llegamos al plato fuerte, el manjar que alimenta las fantasías y los sueños de muchos, la supuesta cita secreta. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, donde el chisme alcanza su punto álgido. Según algunos medios turcos, Kerem y Hande fueron vistos en una cita en un lugar discreto y alejado de los focos mediáticos. Concretamente en un restaurante concurrido pero reservado, un oasis de privacidad en medio del bullicio. En ese lugar, según testigos presenciales, se mostraron muy cercanos, cómplices y muy felices. Obviamente esta noticia, como era de esperar, no fue confirmada por ninguno de los dos. No hubo declaraciones oficiales, ni comunicados de prensa, ni publicaciones en redes sociales que avalaran la veracidad del rumor. El silencio en estos casos puede ser oro puro para los amantes del chisme. Pero claro, el rumor, como un reguero de pólvora, se extendió a la velocidad de la luz. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es la historia que todos los fans, los medios y el mundo en general queremos escuchar, la esperanza de un reencuentro, la promesa de un felices para siempre que parecía haberse roto. Pero ¿qué pistas concretas, qué evidencias tangibles tenemos que respalden esta supuesta reconciliación? ¿Qué argumentos nos dan motivos para creer en ella, para alimentar nuestras esperanzas? ¿Qué nos hace pensar que el amor, después de todo, podría estar vivo? Bueno, además de las coincidencias en los lugares y eventos, y la supuesta cita secreta, hay otros elementos, otras pequeñas señales, que han avivado la llama de la esperanza. Asterisco, 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 los likes y los comentarios, el lenguaje sutil de las redes sociales, asterisco, asterisco, aunque no se siguen en Instagram, que es como decir, no somos novios en el siglo XXI, han dado me gusta a publicaciones de amigos en común, e incluso a fotos donde aparecen los dos, juntos o por separado. Pequeños detalles sí, pero en el mundo de las redes sociales, cualquier like es un mensaje, una declaración silenciosa, una señal de que la puerta no está completamente cerrada. Un like puede ser la chispa que encienda la llama de la esperanza. Asterisco, 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 los amigos en común, los intermediarios del amor, asterisco, asterisco, tienen un círculo de amigos muy cercano, y se rumorea que estos amigos han estado jugando un papel importante en su posible reconciliación, sirviendo como intermediarios, como mensajeros del corazón, como cupidos modernos, animándolos a darse una segunda oportunidad, a superar los obstáculos y a redescubrir el amor que alguna vez sintieron. ¿Quién no necesita un buen amigo que impulse el romance? Asterisco, 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 el silencio, el misterio que atrae, asterisco, asterisco, la falta de declaraciones oficiales por parte de ambos, esa prudente reserva, puede ser interpretada de varias maneras. Quieren mantener su vida privada, y no dar alas a los rumores. Están esperando el momento adecuado, el momento perfecto, para confirmar su reconciliación, para sorprender a sus fans y al mundo entero. O simplemente, no quieren hacerle caso a las habladurías y prefieren vivir su vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Sea cual sea la razón, el silencio, como el misterio, siempre genera más expectativas, más conjeturas y, por supuesto, más chisme. Asterisco, 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 el lenguaje corporal, las miradas que lo dicen todo, asterisco, asterisco, en los eventos donde han coincidido, aunque han tratado de mantener las distancias, las fotos y vídeos robados revelan un lenguaje corporal que sugiere una conexión especial.
Miradas cómplices que se cruzan, sonrisas disimuladas, pequeños gestos que delatan el cariño que aún existe entre ellos, esa química que parecía haber desaparecido, pero que tal vez aún late bajo la superficie. ¿Es solo la memoria del pasado, o el índice? ¿O de un futuro juntos? Pero como en toda historia de amor, y sobre todo en una historia de amor mediática, no todo es color de rosa. Hay sombras, hay dudas, hay factores que nos hacen dudar de esta supuesta reconciliación, de este retorno triunfal del amor. Claro, no todo es felicidad y felices para siempre. Hay obstáculos, hay realidades que nos invitan a la cautela, a la prudencia, a no dejarnos llevar por la euforia. Asterisco, 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 el tiempo, el implacable paso de los días, asterisco, asterisco, han pasado varios meses desde su ruptura, y cada uno ha continuado con sus vidas por separado. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevas facetas profesionales, y Hande también, enfocada en su carrera y en su desarrollo personal. Han cambiado de vida, de amigos, de rutinas, de perspectivas. ¿Es posible retomar una relación después de tanto tiempo, después de haber cambiado tanto, después de haber evolucionado como personas? El tiempo, ese juez implacable, pondrá a prueba la fortaleza de sus sentimientos. Asterisco, 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 la privacidad, el tesoro más preciado de los famosos, asterisco, asterisco, ambos son muy celosos de su vida privada, y protegerla es una prioridad. ¿Estarían dispuestos a exponerse de nuevo a la presión mediática, a la incesante vigilancia de los paparazzi, a la implacable opinión pública? ¿Estarían dispuestos a revivir el escrutinio al que fueron sometidos durante su relación? El precio de la fama, en ocasiones, puede ser demasiado alto. Asterisco, 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 el pasado, la sombra de los desencuentros, asterisco, asterisco, a veces, las segundas oportunidades no funcionan. El pasado, los motivos de la ruptura, las diferencias que los llevaron a separarse, pueden ser un obstáculo insalvable. ¿Habrán superado las heridas del pasado? ¿Habrán aprendido de sus errores? ¿O el pasado, como una sombra, seguirá persiguiéndolos? Superar los desencuentros y los malentendidos requiere un esfuerzo considerable. En conclusión, la historia de Kerem y Hande es como un rompecabezas con muchas piezas sueltas. Las pistas están ahí, dispersas por las redes sociales, en los eventos, en los rumores, en las miradas que se cruzan. Pero la imagen completa aún no está clara, aún no está definida. ¿Se están reconciliando? Es una posibilidad, una probabilidad, una especulación que nos llena de esperanza, pero no una certeza. Lo que sí sabemos es que la historia entre ellos sigue generando interés, que los fans siguen soñando con su regreso, con un nuevo capítulo de amor, y que, de momento, nos toca seguir especulando y esperando. Y por supuesto, seguir chismeando. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis queridos y curiosos seguidores? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen en las segundas oportunidades, en los amores que resucitan de las cenizas? ¿O piensan que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing, un juego mediático, o simplemente una bonita ilusión? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías más descabelladas y sus deseos más profundos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones, sus expectativas, sus deseos sobre el futuro de esta pareja. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen en los finales felices? ¿O en el drama que nos mantiene pegados a la pantalla? Y por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos chismosos, con aquellos que saben apreciar una buena historia de amor y desamor, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. No se pierdan ninguna de las novedades del mundo del chisme. No se pierdan las noticias más jugosas de las series turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo su pasión por las series turcas, por el drama, por las emociones y por el buen chisme. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destapando secretos, analizando las últimas noticias y diseccionando todo el drama del mundo de los famosos. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita, porque el chisme nunca duerme. Ciao, ciao. Y a seguir chismeando con pasión y entusiasmo. Hasta la próxima aventura en el mundo del chisme.